Bueno, estamos dando la bienvenida en la mañana de Arriba Gente a las 9:38 minutos al senador colorado José Amorín Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy Un bien. placer tenerlo. Igual para mí. Bueno, obviamente vamos a arrancar para así hacemos un enganche, no va a ser el centro de nuestro diálogo, pero porque estaba buscando recién y no me dio el tiempo. Sé que muchos políticos locales tuitearon diferentes salutaciones, podría decir. En algunos casos no fueron tanto un saludo, dependiendo obviamente de la cuestión ideológica con respecto a esta elección en Brasil. Y no me dio tiempo de ingresar para saber si usted también ha utilizado el Twitter para expresarse a partir del momento que se conoció lo que el pueblo brasileño decidió. Sí, te tuiteé. Y utilizó una frase de Valle. Sí. No, en realidad, a ver, lo que tiene que desear el pueblo uruguayo es que a Bolsonaro le vaya muy bien y que a Brasil le vaya muy bien. Para Uruguay es bien importante que Brasil ande bien. Si Brasil anda bien, nosotros vamos a tener siempre unos reflejos de eso. Como Argentina. Es decir, Brasil y Argentina son para nosotros los dos países más importantes que tenemos al lado. Son los dos países con los que más comerciamos en comercio con valor agregado, son los países que hacen el turismo en Uruguay, y nosotros tenemos que desear que les vaya bien. Gane quien gane. Es más, yo siempre he escuchado que el presidente uruguayo tiene que tener una condición fundamental. Una de las cosas importantes que tiene que tener un presidente uruguayo es que tiene que ser amigo del presidente o presidenta argentina y de Brasil. Es una obligación. Piense lo que piense. Por ejemplo, Jorge Valle tenía una cercana relación con Lula y seguramente no pensaban igual, pero es una obligación que tiene. Jorge Valle tenía una cercana relación con Duhalde, la tenía. Y es necesario pero que una cosa es no pensar igual o tener discrepancias políticas, de estrategia, y otra cosa es enfrentarse a discursos que... ¿Por qué se habla de que es una ultraderechista? Porque ha tenido discursos explícitos contra ciertas libertades, meten el discurso a Dios, cosa que para los uruguayos, estemos donde estemos parados, nos rechinan un poco. Y estoy diciendo suave. No, es obvio que si habla de cosa buena como una dictadura militar, a todo el mundo le llama la atención, porque los que creemos en la democracia no nos gusta escuchar eso. De eso habló. Y el pueblo brasilero, en una clara mayoría, lo eligió presidente. Hoy es el presidente de todos los brasileros. Y siendo presidente de todos los brasileros, yo creo, estoy seguro, no solo que va a suavizar su discurso, sino que en el gobierno uno no hace todo lo que quiere, sino que hace lo que puede. Y Bolsonaro ni siquiera está cerca de tener mayorías en el Parlamento. Claro. Tiene Itamaraty, que ha sido siempre una cuestión muy fuerte de atemperar las políticas. Así que yo creo que nosotros tenemos que desear que le vaya bien a Bolsonaro, como si hubiera ganado Haddad, que le hubiera ido bien a Haddad. Y creo que lo que pasó en Brasil es claramente una reacción contra una corrupción generalizada que había en el gobierno, sin lugar a ninguna duda. Yo siempre digo que uno de los momentos tristes que yo tuve, a mí que me gusta la política y que valoro la política, fue ver el final de Lula. Lula que causó para todos nosotros una sensación bien importante. ¿No? Lula era un obrero metalúrgico, le faltaba un dedo que se lo cortó trabajando. Fue principal del sindicato metalúrgico, perdió 2 elecciones y llega a la presidencia y hace una correcta presidencia. Era una vida de película y termina preso por corrupción, él y casi todos sus ministros. Entonces, la gente reacciona contra eso y bueno, esta es la reacción. Senador, para terminar el capítulo Brasil, pero ya directamente metiéndonos de alguna manera en su posición como oposición en el espectro político uruguayo, le tengo que preguntar qué le parece esta tardanza, pongo esto entre comillas porque es la polémica de las redes en este momento, es la gran polémica sobre si Uruguay, cómo ha sido el único de la región y ya del mundo que no ha saludado la asunción o el triunfo de Bolsonaro. Uruguay lo va a saludar, porque no tiene alternativa, tiene la necesidad de saludarlo. Uruguay tiene que saludar al presidente electo de Brasil, que fue electo en elecciones absolutamente libres. ¿Por qué demora? Venezuela lo saludó anoche. No, Venezuela lo saludó con entusiasmo. Maduro saluda a Bolsonaro con entusiasmo, pensando en el futuro de sus pueblos y de la amistad que tienen que tener. Y es razonable que lo haga. Es un vecino con el cual tiene una enorme frontera. Uruguay igual. Uruguay tendría que haber salido rápidamente a saludarlo. No a decir que está contento con que ganó Bolsonaro. A felicitarlo por el triunfo en la elección y a desear que las cosas sean bien. ¿Es un error esta demora?
sin duda. Es un error porque es un tema ideológico. Es un error. Es un error porque hablaron demasiado. Porque Mujica habló demasiado, porque el canciller habló demasiado. Acá nosotros tenemos que pensar en los intereses del Uruguay. Los políticos uruguayos tenemos que pensar en los intereses del pueblo uruguayo. Y para el pueblo uruguayo está bien tener una buena relación con Brasil y que a Brasil le vaya bien, sea quien sea el gobernante. Cuando era Lula, todos queríamos que a Lula le fuera bien. Y algunos no estábamos de acuerdo con Lula, pero queríamos que le fuera bien, porque si a Brasil le va bien, a Uruguay le va bien. Entonces nuestro interés es el interés del pueblo uruguayo. Yo deseo que Bolsonaro sea mucho más atemperado en su acción que en su hablar. Lo deseo. Yo no tomo partido en las elecciones de Brasil, ni en las de Argentina. Bueno, pero el destino de ellos, usted lo decía, también marca el nuestro, ¿no? Marca el nuestro. Entonces yo lo que deseo Entonces, eso de no tomar partido... No, bueno, no tomo partido porque yo no sé qué va a pasar. Porque yo tenía mucha gente que era hincha de Kirchner y de la señora. Y después lo vimos llevándose los bolsos con la plata. Y tenía muchos amigos míos que eran hinchas de Macri. Y eran fanáticos de Macri. Y nosotros entendemos que Macri seguramente no hizo las cosas que tenía que hacer en los primeros años de gobierno. Así que que ellos decidan sus cosas. Yo sé lo que pasa en Uruguay y opino de política en Uruguay. Y creo que algunas cosas que dijo Bolsonaro, al revés de hacernos mal, nos hacen bien. Por ejemplo, esto de que el Mercosur no es prioridad para él. Yo creo que nos da una enorme oportunidad. ¿Es una chance de que Uruguay negocie por fuera? Es una enorme chance que Uruguay se abra al mundo. Que Brasil nos tenía siempre apretados. ¿Se acuerdan cuando íbamos a hacer el acuerdo con Estados Unidos? Que el presidente Vázquez dijo, el tren pasa una sola vez. Perdón, ¿y la situación con China? Y con China, con sí. China. Pero con Estados Unidos, Gargano, el canciller entonces Gargano, llamó al canciller brasilero, Celso Amorim, que no tiene nada que ver conmigo, un pariente, y vino Celso Amorim para hablar con el legislador del Frente Amplio para decirles que no podían ir adelante con eso. O sea, Brasil vino a decirle al Parlamento libre uruguayo, ustedes con esto no sigan, ¿eh? Y con China lo mismo. Bueno, para mí es una enorme oportunidad. Esas cosas que pasan en Brasil, las tenemos que ver como una oportunidad y tenemos que animarnos a abrirnos al mundo. Lo que está diciendo el senador ahora, yo no quise interrumpir a Álvaro porque además el senador ya estaba esperando para ingresar. Para que vean, yo tenía puesta la página de Clarín, porque nos quedamos solo con un título de lo que dijo Guedes, el futuro ministro de Economía de Bolsonaro. Digo nos quedamos con un título porque la discusión se da con la periodista argentina de Clarín, que lo que le interesa es la posición de Brasil con Argentina, no con Uruguay. Pero al ver que es tan categórico, ella insiste y le dice... Porque Guedes habla de que el Mercosur se ha transformado en algo ideológico y que solo se comercia con países bolivarianos, le dice, pero Bolivia y Venezuela no están en el Mercosur. Es este momento, porque ahora están los 4 países de siempre. Además de Argentina y Brasil están Uruguay y Paraguay. ¿Qué va a pasar con ellos? Acá habla de nosotros y contesta, serán más países. Nosotros no vamos a ser prisioneros de relaciones ideológicas, nosotros haremos comercio. Es decir, ¿de qué está hablando? Serán más. Además de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, serán más países. Y yo pensé lo mismo cuando lo leí. Dije, pero esto es una oportunidad para el Uruguay al que no le permitieron comerciar con otros países. Exactamente. No lo vería tan negativo. No. Si fuera, sí. Bueno, a ver, el ministro de Economía, Paulo Guedes, es el hombre que le da a Bolsonaro, que nadie lo conoce bien y no da ciertas certezas, el que le da certezas con el sector empresarial. El que le da tranquilidad al sector empresarial. Que para que el país crezca, eso es necesario. Entonces, cuando sale electa una persona que no es fuera del sistema, porque hace muchísimos años que es diputado, pero que la gente no conocía bien y que dice algunas cosas que llaman la atención, el sector empresarial, los que mueven al Brasil, los que dan trabajo en el Brasil, se preocupan. Este señor, el ministro de Economía, es el que da certezas. Y eso también me parece que es positivo. Vengamos a lo local porque ya nos van quedando pocos minutos. Usted presentó el plan estratégico del sector. ¿Cuáles son los principales ejes de ese plan? Bueno, yo diría que el Uruguay tiene que hacer cambios importantes. Los principales ejes tienen que ver con la integración hacia adentro y con la integración hacia afuera. La integración hacia adentro es clave la educación. Uruguay el país entero sabe que estamos muy mal en educación pública, todos. El senador Mujica, cuando fue electo presidente, las 3 palabras más importantes de su discurso fueron educación, educación y educación. El presidente Vázquez dijo, voy a cambiar el ADN a la educación, y no han hecho nada. No han hecho nada importante. El presidente Vázquez puso a la ministra Muñoz, que
que no es que fuera especialista en educación, claramente no lo es, pero que iba a tener el coraje de enfrentar las piedras en el camino para hacer los cambios. Puso a Fernando Filgueira, subsecretario, a Mir, de director de educación, para hacer cambios. Y en el primer trancazo que tuvo con las cúpulas sindicales de profesores de secundaria, dijo, no hacemos nada. Bueno, ese es el dilema ético que tiene Uruguay hoy. Es saber si nos vamos a jugar por la educación de nuestros jóvenes en un mundo que viene cambiando y que sabemos que va a ser cada vez más difícil. Esta cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial, de la robótica, va a cambiar el mundo en forma importante y se van a perder millones de trabajos. Y van a haber millones de trabajos nuevos, que no sabemos cuáles son. Solo que sabemos que hay que estar preparados para enfrentarlos. Si no preparamos a nuestros jóvenes nosotros, este país va a ser un país del tercer mundo mal. Y eso lo tenemos que hacer rápidamente. Ese es el dilema ético que tiene Uruguay. Como en otros cambios. ¿A quién le hemos pedido que nos ayude para hacer estos cambios, para estar al frente del equipo técnico que maneje los cambios estratégicos que tiene que hacer el país? A Julio de Brum. El economista Julio de Brum es un economista importante, es un reconocido en la academia, pero además fue el que tuvo el coraje de enfrentar la crisis en el peor momento, cuando Jorge Valle lo fue a buscar en julio del 2002, fue a buscar a dos personas, fue a buscar a Julio de Brum para que estuviera al frente del Banco Central y fue a buscar a Alejandro Chugarri para que estuviera al frente del Ministerio de Economía. Y juntos, naturalmente trabajando con el resto del gobierno, sacaron al país adelante. Así que es un hombre que ha demostrado no solo sus conocimientos técnicos, no solo sus conocimientos académicos, sino su capacidad para estar en los momentos difíciles del país. ¿Qué escenario político se imagina el año que viene? Bueno, yo me imagino un escenario político bien interesante, donde yo creo que es bien probable que haya cambios, donde sí es cierto, hay que trabajar con mucha sensatez, con mucha certeza. Hay que decirle a la gente la verdad de lo que va a pasar. Hay que decirle a la gente que estamos en un problema económico, sobre todo fiscal, serio, y que el próximo gobierno no va a poder prometer, por lo menos para los primeros 2 años, gastos importantes. ¿No se le está diciendo la verdad a la gente? No, hay que decírsela. Nosotros tenemos que decir, no podemos venir con promesas irrealizables. Nosotros tenemos que decir, mira, acá hay que hacer un gobierno serio, hay que hacer un gobierno responsable y hay que hacer cambios esenciales en estas áreas. Yo insisto, el que nos va a pintar el país que vamos a tener dentro de 20 años es la educación. Y estamos lentos y estamos mal en la educación. Estamos con dificultades para hacer los cambios. Y vamos a tener que trabajar mucho en eso. Vamos a, por supuesto, yo estoy seguro que la enorme mayoría de los profesores y profesoras y maestras quieren lo mejor para sus alumnos. Son vocacionales, la enorme mayoría. Hay un sindicato, y pasa acá y pasa en otros países del mundo, pasa en el resto del mundo, que tiene aversión a los cambios, que no quiere cambios de ninguna manera, que prefiere que todo quede como está. No quiso ni siquiera que los profesores pudieran elegir horas por 2 años. Cuando la directora de secundaria dijo, vamos a elegir horas por 2 años, dijeron, no, acá es por 1 año, porque nosotros no queremos por 2 años, y el gobierno dijo, está bien, nos quedamos quietos. No permiten ningún cambio. Bueno, hay que convencerlos de que el país tiene que cambiar, de que ese es un área fundamental, y de que nosotros vamos a hacer un esfuerzo grande para hacerlo. Senador, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Digo lamentablemente porque hay muchos temas, obviamente el de la interna colorada nos interesaba mucho también tocarlo. Buena oportunidad para reiterar la invitación. Hoy puntos que tienen que ver con la actualidad, como es el caso de Brasil, pero además el lanzamiento de este plan estratégico del sector del senador Amorín Valle ameritaban que por lo menos nos extendiéramos más. Le agradezco mucho su presencia y bueno, nos estaremos reencontrando. ¿Cómo no? Con nosotros el senador José Amorín Valle aquí en la mañana de Arriba Gente.